Vivimos en Matrix. El astrofísico Martin Rees y el matemático John Barrow anunciaron una teoría revolucionaria sobre la naturaleza del universo, al proponer que habitamos en un universo simulado por una mega supercomputadora construida por una civilización más avanzada. La extraordinaria hipótesis parte de la idea de que lo que llamamos universo es en realidad una ínfima parte de un multiverso, una simulación virtual creada para estudiar la evolución de la conciencia en diferentes regiones de él, así como el intento de seres inteligentes por comunicarse entre sí y eventualmente cuestionarse si un gran diseñador inteligente podría intervenir para modificar las leyes del cosmos. Estas ideas, que parecen sacadas de la ciencia ficción, en las que se basan películas como Matrix, cuentan en realidad con el apoyo de otros prestigiados físicos como Paul Davies. Este científico hace notar que para esta hipótesis existen datos inquietantes que podrían confirmarla, al referirse al descubrimiento realizado en 1998 por el astrónomo John Webb cuando estudiaba cuásares ubicados a 6.000 millones luz de distancia. Webb descubrió, al analizar los espectros de la luz, que su velocidad era ligeramente menor a lo esperado, siguiendo las leyes de la relatividad de Einstein. Para Davies, a estas distancias la realidad virtual simulada de nuestro universo deja de ser perfecta y se manifiesta por una variación de las constantes físicas. La idea ha sido tomada también muy en serio por filósofos de la ciencia como Nick Bostrom de la Universidad de Oxford, quien ha llevado al terreno de la lógica la propuesta de los astrofísicos en un ensayo titulado Vivimos en un universo simulado, en donde postula tres principios básicos de esta hipótesis. Primero, la probabilidad de que una especie con nuestro nivel actual de desarrollo pueda evitar extinguirse antes de convertirse en tecnológicamente madura es insignificantemente pequeña. Segundo, casi ninguna civilización tecnológicamente madura está interesada en correr simulaciones de computadora de mentes como las nuestras. Tercero, usted está casi con seguridad en una simulación. Las conclusiones a las que llega Bostrom parecen sugerir que es más probable que la existencia del universo, y por lo tanto la nuestra, esté transcurriendo en una simulación. El filósofo incluso ha inventado una ecuación en la que cada uno de los factores representa aspectos tales como el número de civilizaciones que han sobrevivido a estados de posthumanos, números de civilizaciones creadoras de simulaciones, así como el número de individuos que han vivido antes del surgimiento de una civilización posthumana. Al final Bostrom se pregunta, si estamos en una simulación, ¿es posible saberlo con certeza? Si los simuladores no quieren que los descubramos, probablemente jamás lo haremos. Pero si escogen mostrarse a sí mismos, podrían hacerlo ciertamente. Quizá en una ventana, informándole del hecho, aparecería enfrente de usted, o quizá le cargarían en su mundo. Otro acontecimiento que nos permitiría concluir con un alto grado de confianza que estamos en una simulación es si llegamos algún día al punto de crear nuestras propias simulaciones. Si comenzamos a correr simulaciones, sería una evidencia fuerte en contra de los primeros dos argumentos. Lo que nos dejaría al tercero solamente. Martin Rees, ¿quién es? Es un astrónomo británico. Obtuvo su doctorado por la Universidad de Cambridge en 1967. En la actualidad es profesor de cosmología y astrofísica en dicha universidad. Dentro de sus líneas de investigación se encuentran la astrofísica de altas energías y la formación de la estructura del universo. Ha estudiado el papel desempeñado por la materia oscura en la formación y propiedades de las galaxias mediante la simulación informática y la distribución de los cuásares y su relación con los agujeros negros. Ha publicado más de 500 artículos y 7 libros, 5 de ellos de divulgación científica. Galardonado en 1987 con la Medalla de Oro de la Real Sociedad Astronómica y en 2005 con el Premio Crawford, es el presidente de la Real Sociedad de Londres desde el 1 de diciembre de 2005. John David Barrow, ¿quién es? Matemático, cosmólogo y divulgador científico británico. Se doctoró en Oxford en 1977. Después colaboró con los departamentos de Física y Astrofísica de la Universidad de Oxford y de la de California en Berkeley. En 1999 pasó a ser catedrático de Matemáticas y de Física Teórica en la Universidad de Cambridge. Ese mismo año obtuvo la Kelvin Medal de la Royal Glasgow Philosophical Society.
profesor de la Universidad de Cambridge, es célebre por sus trabajos sobre el llamado principio antrópico, según el cual las leyes físicas del universo están precisamente ajustadas para que sea posible la vida. En 1986, Barrow y Frank Tipler publicaron su famoso libro The Anthropic Cosmological Principle, en el que proponen una formulación ampliada del principio antrópico propuesto originalmente por Brandon Carter en 1974. El sentido exacto de este principio, así como su validez y sus consecuencias, son muy discutidos. En general, se lo entiende como una interpretación del universo no mecanicista, sino finalista. Paul Davies, quien es un físico, escritor y locutor británico reconocido a nivel internacional. Actualmente ocupa la posición de profesor de filosofía natural en el Centro Australiano de Astrobiología en la Universidad de Macquarie, Sydney. Anteriormente ha ocupado cargos académicos en la Universidad de Cambridge, Universidad de Londres, Universidad de Newcastle y en la Universidad de Adelaida. Sus investigaciones se centran en el campo de la cosmología, teoría cuántica de campos, y astrobiología. Davies considera que un viaje de solo ida a Marte es una opción viable. Es autor de unos 20 libros, incluyendo La mente de Dios, Otros mundos, Dios y la nueva física, La frontera del infinito, El universo desbocado, Superfuerza, Cómo construir una máquina del tiempo. Sobre el tiempo y los últimos 3 minutos. John K. Webb, ¿quién es? Es un científico australiano. Las leyes de la naturaleza cambian con el tiempo. Y dirigir los trabajos en un sueño que utiliza la espectroscopia de alta resolución de los cuásares para buscar variaciones de las constantes fundamentales de la naturaleza. Durante los últimos 3 años hemos analizado una gran cantidad de datos usando el telescopio Keck y encontrar un efecto estadísticamente significativo en los datos que está en consonancia con el tiempo, la variación de la constante de acoplamiento electromagnético, o constante de estructura fina, alfa, el alto redshift, abundancia de deuterio y de la densidad bariónica parámetro. Uno de los grandes éxitos de la teoría del Big Bang es que el Big Bang nucleosíntesis, BBN, cálculos predecir la abundancia relativa de elementos ligeros, como el helio, litio, deuterio, y que de acuerdo con las observaciones. En principio, las mediciones de deuterio proporcionar extremadamente de gran alcance, porque las limitaciones de la BBN predijo el rendimiento es muy sensible a la densidad de bariones cosmológica. Por lo tanto, si podemos medir la abundancia relativa de las primordiales deuterio, tenemos una precisa medición de la densidad del universo. Esto último es muy importante en la cosmología porque necesitamos saber todas las contribuciones a la densidad de energía del universo a fin de entender plenamente su pasado y la historia futura expansión. Extra, planetas solares. Nuestro departamento tiene un amplio campo de imágenes telescopio en Siding Spring, Nueva Gales del Sur, la patrulla Automated Telescope, APT. El servicio fue desarrollado y es mantenido por Michael Ashley y en la actualidad está siendo utilizado para buscar planetas extrasolares, utilizando el tránsito método. La idea es simple: vigilar la aparente brillos de una amplia muestra de estrellas. Algunas de esas estrellas que tienen planetas cuyos planos orbitales se suman a la Tierra, a fin de que una pequeña reducción en el brillo de la estrella que se ve cuando el planeta los eclipses es anfitrión estrellas. Esperamos con impaciencia la entrega de una nueva cámara CSD que se está construyendo en el Observatorio Anglo, Australia, que se espera a principios de 2006, que aumentará la eficiencia de nuestra observación acerca de un orden de magnitud. Nick Bostrom, ¿quién es? Nick Bostrom, nacido Niklas Bostrom en 1973, es un filósofo en la Universidad de Oxford conocido por su trabajo sobre el principio antrópico. Ostenta un doctorado de la London School of Economics, 2000. Además de su escrito de académicos y prensa popular, Bostrom hace frecuentes apariciones en los medios de comunicación en la que se habla de transhumanismo relacionados con temas como la clonación, la inteligencia artificial, la carga de la mente, Ketonics, la nanotecnología, y el argumento de la simulación. En 1998, Bostrom cofundó, con David Pearce, de la Asociación Transhumanista Mundial. En 2004, fue cofundador, con James Hughes, el Instituto para la Ética y Nuevas Tecnologías. Bostrom actualmente se desempeña como presidente de ambas organizaciones.
En 2005 fue nombrado director de la recientemente creada Oxford Institute Futuro de la Humanidad. Filosofía. Bostrom ha sostenido que la correcta comprensión del principio antrópico es por medio de su fuerte autónomos, asunción muestreo. Cada observador momento debería razón como si fuera seleccionado de forma aleatoria a partir de la categoría de observador de todos los momentos de referencia en su clase. En esta concepción, cada observador momento deben analizarse como si se tratara de un muestreo al azar. El análisis de la experiencia de un observador en una secuencia de observador de los momentos ayuda a evitar ciertas paradojas, pero la principal ambigüedad es la selección adecuada de la clase de referencia. Para el principio antrópico débil esto podría corresponder a todos los reales o potenciales en momentos observador, nuestro universo. De la fuerte versión, a todos en el multiverse. Bostrom desarrollo de la matemática muestra que la elección sea demasiado amplio o demasiado estrecho. Una referencia de clase conduce a una acción y lógica resultados, pero él no está en condiciones de prescribir una opción perfecta. Simulación de hipótesis. En la superficie, Bostrom de la hipótesis de la simulación es un ejemplo de un escéptico hipótesis, una propuesta relativa a la naturaleza de la realidad presentada a la pregunta creencias, y que, como tal, hay una larga historia que subyace a la tesis de que la realidad es una ilusión. Esta tesis se puede remontar a Platón, que sin duda es la base del mind-body dualism de Descartes, y está estrechamente relacionada con fenomenalismo, brevemente una postura adoptada por Bertrand Russell. Sin embargo, Bostrom ha argumentado que este no es el caso, y hay razones por las que la empírico hipótesis de simulación puede ser válida. Sugiere que si es posible la simulación de todo el planetas habitados o incluso todo el universo en un ordenador, y que esa gente puede simular ser plenamente conscientes, entonces el número de tales simulaciones probable que se producen por cualquier civilización suficientemente avanzada, en conjunto con Strong su autorretrato de muestreo asunción, hace que sea muy probable que, de hecho, actualmente viven en esa simulación. Al menos una parte de Bostrom's tripartition tiene que ser verdad. Casi ninguna civilización alcance un nivel tecnológico capaz de producir realidades simuladas. Casi ninguna civilización llegará a la situación tecnológica mencionado producirá una realidad simulada, para cualquiera de una serie de razones, como la desviación de poder de procesamiento de cómputo para otras tareas, las consideraciones éticas de la celebración de las entidades cautivas en las realidades simuladas, etc. Casi todas las entidades con nuestro conjunto general de las experiencias que viven en una simulación.